Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita calabaza. El día de hoy vamos a estar realizando la flor de la calabaza y la calabaza misma. Y si te ha gustado nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. También si eres nuevo, te invito a mi canal donde encontrarás muchísimos tutoriales. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer la flor y voy a empezar con el color verde. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar el anillo mágico y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 5 voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Luego un aumento. En total vas a tener 6 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y en la vuelta número 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 8. Ahora nos toca tejer la vuelta número 9 y voy a tejer un aumento. Coloca tu marcador siempre al inicio de cada vuelta. Después del aumento, 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego, una disminución. Después, vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 9 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 10 y voy a hacer 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos. A ver, aquí se me ha enganchado un poquito. Listo. Y 3 aumentos. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 11 vamos a tejer 2 aumentos.
un aumento, 2 aumentos, después 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego 2 disminuciones. Una disminución y 2 disminuciones. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 12 puntos bajos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 12. Y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 12. Te vas a quedar en el último punto de la vuelta número 12 sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color amarillo. Ahora sí, ajustas aquí un poquito el color verde. Y vas a tomar solamente la hebra trasera. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Esta sería la vuelta número 13. Recuerden que es tomando la hebra trasera. En total vas a tener 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 14 y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, después un aumento, luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después vas a tejer 4 puntos bajos, un aumento y al final terminas en 2 puntos bajos. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 15 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos. Y en esta vuelta número 16 vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Luego vuelves a tejer 6 puntos bajos, un aumento y terminas en 3 puntos bajos. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 17 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 27 puntos bajos. Y en la vuelta número 18 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y vuelves a repetir 8 puntos bajos, un aumento. Después vas a terminar en 4 puntos bajos. Al final vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 19 y la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que hayas terminado, vamos a tejer el primer pétalo. Retiras tu marcador y aquí en el primer punto, tomando la hebra delantera, vamos a tejer 6 puntos bajos, solamente tomando la hebra delantera. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Luego vas a tejer una cadena, giras tu tejido de esta manera y en esta fila número 2 vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está tu marcador sería el punto número 6. Bien. Luego vuelves a tejer una cadena, giras tu tejido y ahora sí te vas a saltar un punto. En el segundo punto empiezas a tejer la tercera fila. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego tejes una cadena, giras tu tejido, esta sería la fila número 4 y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelves a tejer una cadena, giras tu tejido, esta sería la fila número 5. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto haces un punto bajo. En total vas a tejer en esta fila número 5 4 puntos bajos. Después vuelves a tejer una cadena, giras tu tejido, ahora nos toca tejer la fila número 6, te saltas el primer punto y aquí vas a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Una cadena, giras el tejido, esta sería la fila número 7, te saltas el primer punto y aquí vas a hacer 2 puntos bajos. Vuelves a tejer una cadenita, giras tu tejido, te saltas el primer punto y aquí vamos a tejer solamente un punto bajo. Haces una cadena para asegurar y cortas la hebra.
Vamos a tejer un pétalo más. Recuerden que es tomando la hebra delantera. Vamos a acercar un poquito más. Ahora sí. Tomas aquí el siguiente punto. Solo la hebra delantera. Bien. Y ahora aquí vamos a tejer una cadenita. Esta cadena es solamente para asegurar el hilo. Vamos a tejer 6 puntos bajos y mientras van tejiendo tienen que ir ocultando la hebra. 1, no olviden de ocultar esta hebra, tomando la hebra delantera. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Entonces esta sería la primera fila. Tejes una cadena, vamos a tejer la fila número 2. Aquí vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejes una cadena, vamos a tejer la fila número 3. Te saltas el primer punto en el siguiente punto. En total vas a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tejes una cadena, giras tu tejido y esta sería la fila número 4 y vas a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelves a tejer una cadena, giras el tejido, esta sería la fila número 5, te saltas el primer punto en el siguiente punto, en total vas a tejer 4 puntos bajos. Vuelves a tejer una cadena y vamos a tejer la fila número 6. Te saltas el primer punto en el siguiente punto. Aquí vas a tejer 3 puntos bajos. Luego una cadena, giras el tejido. Esta sería la fila número 7. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto vamos a tejer en total 2 puntos bajos. Y ahora sí la fila número 8. Te saltas el primer punto y vamos a tejer solamente un punto bajo. Tejes una cadenita y cortas la hebra. Cuando realices cada pétalo te van a quedar estos hilos en la base, pero esos hilos vas a cortar. Entonces vas a realizar en total 5 pétalos de la misma manera. Y cuando tejas el último pétalo, no cortes la hebra, porque con esa misma hebra vamos a tejer el contorno de cada pétalo. Una vez que hayas terminado de realizar el último pétalo, vas a girar tu tejido de esta manera y aquí vamos a tejer una cadena. Ahora aquí en este primer punto vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. En este lateral de este primer pétalo en total vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. En cada lateral de cada pétalo vas a tejer 8 puntos bajos. Cuando llegues aquí en la parte de arriba, vas a tejer 3 puntos bajos. Aquí hemos empezado con 2 puntos bajos, porque cuando terminemos vamos a tejer el último punto bajo de esta punta. Y así es como te va a ir quedando. Aquí nos faltaba un punto bajo en esta punta. Y ahora sí vas a cortar la hebra, porque con tu aguja lanera vas a ocultar esta hebra. Ahora le vamos a tejer los sépalos de nuestra flor. Aquí tenemos estas hebras delanteras en color verde. Vas a tomar un punto y con el color verde vas a tejer una cadenita. Esta cadenita es solamente para asegurar el tejido. Bien. Luego vas a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Te saltas la primera cadena. En la siguiente cadena vas a tejer un punto bajo. Después un medio punto alto. Y en la última cadena un punto alto. Y vas a contar aquí 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Aquí en el tercer punto vas a hacer un punto deslizado. Y así tendríamos el primer sépalo de nuestra flor. En total vas a tejer 5 hojitas. Haces 4 cadenas, te saltas la primera cadenita, luego vas a tejer un punto bajo, después un medio punto alto y terminas con un punto alto. Y cuentas 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Aquí en el tercer punto haces un punto deslizado. Entonces vamos a tejer 5 hojitas en total. Estas hebras escondes por la parte interior de la flor. Y así es como te va a quedar al final la flor de nuestra calabaza. Ahora vamos a continuar porque vamos a tejer la maceta calabaza de nuestra muñequita. Vamos a tejer la maceta calabaza en color naranja y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento.
En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 empezamos con un punto bajo, 1, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a tomar solamente la hebra delantera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 19 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. De la 8 a la 19. Bien, ahora nos toca tejer la vuelta número 20 y vas a tomar la hebra trasera, solo la hebra trasera, ¿bien? Y vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vuelves a repetir la secuencia, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 21, pero quiero que prestes mucha atención porque cada secuencia que empecemos lo vamos a hacer de una manera distinta. No vas a tomar aquí el punto como sueles realizarlo normalmente, no, sino vas a ir en la parte de abajo, aquí donde está la vuelta anterior, y ahí vas a introducir tu crochet. Miren, entonces vamos a tejer el primer punto. Aquí vas a colocar tu marcador. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Este sería el primero. Ahora sí vas a tejer normal. ¿Ves? Este sería el segundo. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Vamos a repetir otra vez esta secuencia, 6 puntos bajos, un aumento. Pero al principio de cada secuencia vas a tomar el punto de la vuelta anterior, aquí abajo.
Este sería el primer punto. Aquí voy 1 y luego sí vas a tejer como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, a ver. 4, 5, 6 y un aumento. Y vuelves a repetir la secuencia. Recuerden que cuando empiezan cada secuencia, el primer punto no lo van a tejer como normalmente lo hacemos, sino tomando el punto de la vuelta anterior. Y en esta vuelta vas a tener 48 puntos bajos. Ahora sí nos toca tejer la vuelta número 22. La secuencia que vamos a repetir aquí es de 7 puntos bajos y un aumento. Recuerden que el primer punto es tomando el punto de la vuelta anterior, no aquí arriba, sino aquí en el centro, aquí bien abajito. A ver, vamos a empezar la vuelta número 22. Y empiezas con tu punto inclinado, tomas el punto de la vuelta anterior, aquí vas a colocar el marcador. Este sería el primer punto, 1. Si te das cuenta nos queda así inclinado. Luego sí vas a tomar el punto normalmente como siempre lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y vuelves a repetir la secuencia, pero el primer punto recuerden que es tomando el punto de la vuelta anterior, no aquí arriba, sino aquí justo en el centro. Vamos a repetir la secuencia. En total, en esta vuelta número 22, vas a tener 54 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 23. La secuencia que vas a repetir es de 8 puntos bajos y un aumento. Este primer punto de cada secuencia es tomando el punto de la vuelta anterior. Bien, así es como vas a empezar cada secuencia. Coloco mi marcador. Después vas a tomar el punto como normalmente lo hacemos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y aquí empezaríamos otra secuencia. Tomas el punto de la vuelta anterior y vas a repetir 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos en esta vuelta número 23. Vamos a tejer la vuelta número 24. La secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos, un aumento. Empezamos tomando el punto de la vuelta anterior. Aquí voy un punto bajo. Ahora sí vas a tomar el punto como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y vuelves a empezar a tejer otra secuencia igual.
Al principio de cada secuencia siempre vas a tomar el punto de la vuelta anterior. En total vas a tener 66 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 25. La secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos, un aumento. Y empezamos aquí en el primer punto tomando el punto de la vuelta anterior. Y voy 1, luego tomas el punto como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Y vuelves a repetir la secuencia. 10 puntos bajos, un aumento. Siempre el primer punto de cada secuencia es tomando el punto de la vuelta anterior. En total vas a tener 72 puntos bajos en esta vuelta número 25. Ahora nos toca tejer la vuelta número 26 y la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos, un aumento. Siempre el primer punto de cada secuencia es tomando el punto de la vuelta anterior. 1, ahora sí tomas el punto como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. Y otra vez repites esta secuencia, 11 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 78 puntos bajos en esta vuelta número 26. Miren, ya se está formando nuestra calabaza con sus divisiones. Y vamos a tejer de la vuelta 27 hasta la vuelta 36 de la siguiente manera. Vamos a hacer secuencias de 13 puntos bajos. Y siempre al principio de cada secuencia, en el primer punto, vamos a tomar el punto de la vuelta anterior para que se forme este punto inclinado. Bien. Entonces, este sería el primer punto. Aquí voy 1. Después, sí vas a tomar el punto como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así vamos a repetir otra secuencia de 13 puntos bajos. Siempre al principio de cada secuencia vas a tomar el punto de la vuelta anterior. Miren, este sería un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces eso es lo que vamos a repetir
desde la vuelta 27 hasta la vuelta 36. Secuencias de 13 puntos. Es importante que cuentes. Ahora sí, nos toca tejer la vuelta número 37. Aquí vamos a hacer secuencias de 11 puntos bajos y una disminución. Y siempre al principio de cada secuencia vamos a tomar el punto de la vuelta anterior. Siempre. Aquí abajito. Este sería el primer punto. 1. Ahora sí, tejes como normalmente lo hacemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. Y vamos a repetir otra vez la secuencia. 11 puntos bajos, una disminución. Este primer punto de esta secuencia es tomando el punto de la vuelta anterior. Y vuelves a repetir 11 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 72 puntos bajos en esta vuelta número 37. Y en la vuelta número 38, la secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos, una disminución. Siempre el primer punto de cada secuencia es tomando el punto de la vuelta anterior. Así es como vamos a empezar cada secuencia. Aquí voy un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Y vuelves a repetir la secuencia. En total vas a tener 66 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 39 y vamos a tejer 9 puntos bajos, una disminución. Siempre al principio de cada secuencia vas a tejer tomando el punto de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Y repites esta secuencia, 9 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y cuando hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado y una cadena. Cortas la hebra . No voy a dejar una hebra muy larga. Miren, así es como nos va a quedar la calabaza. Y ahora sí vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2.
Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a tejer la vuelta número 4 y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repites esta secuencia, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y la secuencia que vas a repetir es de 6 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. En total te van a quedar 48 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y en la vuelta número 9, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total te van a quedar 54 puntos bajos. Y en esta última vuelta, que es la vuelta número 10, vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y repites la secuencia, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y una vez que hayas terminado la vuelta número 10, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Y dejas una hebra bien larga porque con esa hebra vamos a unir a la calabaza. Antes de unir las piezas, vamos a dibujar este tejido en un pedacito de cartón, pero no quiero que abarque todo el tejido. Ya te voy a mostrar.
Así es como nos va a quedar este pequeño cartón. Si ustedes se dan cuenta, no está abarcando todo el tejido. Entonces le vas a colocar aquí silicona fría o silicona caliente y vas a pegar por el lado del revés del tejido, por aquí. Ahora vamos a colocar silicona en esta parte del tejido, aquí en el centro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este tejido tiene forma de un hexágono. Procura que las puntas de nuestro hexágono coincidan con estas puntas. Miren, como una tapa. Así. Y ahí vamos a esperar que seque la silicona. Aplastas aquí con tus dedos un poquito. Y ahora sí vamos a esperar a que esto esté bien seco para poder coser ambas piezas. Una vez que ya esté seca la silicona, vamos a unir y vamos a usar nuestra aguja lanera. De la parte de la calabaza, a ver, de este lado vas a tomar la hebra trasera, de este lado. Y de este lado la hebra delantera. Aquí la hebra trasera y de la tapita vas a tomar la hebra delantera. Vamos a tomar unos 8 puntos porque después vamos a empezar a rellenar la calabaza. Después que hemos unido 8 puntos, ahora sí vamos a rellenar, pero antes vas a tomar un pedazo de cartón y vas a envolver de esta manera. Y vas a colocar este cartón en el centro de nuestro tejido. De esta manera va a ser más fácil a la hora de que nosotros rellenemos la calabaza. Ahora sí vamos a empezar a rellenar. Lo vamos a hacer poco a poco. Mientras vas cerrando el tejido, tienes que ir rellenando también. Y cuando tú rellenes la calabaza, sujetas de esta manera, mira. Sujetas la base y también el cartón. Así vas a apretar y empiezas a rellenar. Así se te va a hacer más facilito. Entonces, vas uniendo el tejido y vas rellenando. Bien, te tiene que quedar así de gordito. Y ya les muestro cómo me queda al final. Y cuando termines de unir tus piezas, vas a ocultar por la parte interior estas hebras que nos han quedado. Una vez que hayas unido todas tus piezas, ahora sí vas a retirar el cartón. Miren, y así es como nos va a quedar. Está muy bonito.
Ahora le vamos a tejer unas 2 ramas. Aquí en el centro vas a tomar una hebra delantera, mira. Tomas esta hebra y con el color verde vas a tejer una cadena para asegurar. Después vas a tejer 40 cadenas. Después de las 40 cadenas, vas a retroceder hasta la tercera cadena. Aquí cuentas 1, 2 y 3. Y aquí vas a realizar el primer medio punto alto. Entonces vas a tejer un medio punto alto en cada cadenita hasta llegar al final. Y una vez que hayas terminado, vas a contar 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí en el segundo punto vas a tejer un punto deslizado. Y cortas la hebra. Estas hebras que nos han quedado tienes que esconder por la parte interior de la calabaza. Y aquí vas a tejer otra rama de la misma manera. Ahora lo único que nos faltaría es colocar la flor a la cabeza de nuestra muñequita. Lo voy a colocar a un costado de la cabeza, pero si tú deseas lo puedes colocar en el centro. Eso lo dejo a tu preferencia. Lo puedes pegar o también lo puedes coser. Si tú deseas coser la flor a la cabeza, entonces con tu aguja lanera y con hilo color amarillo vas a tomar las hebras, estas hebras que están aquí en la flor, y vas a coser a la cabeza. Pero si tú deseas pegar la flor a la cabeza, entonces vas a colocar silicona solamente en esta línea. Aquí, aquí y aquí, así, solamente en esta línea. Y pegas. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y si es así, no olviden de compartir el video para llegar a más personas. En los próximos días estaremos trayendo más videos con la temática de Halloween, así que no se lo pierdan. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.